Cuando el hombre llega a la luna, Borges se maravilla del descubrimiento de llegar a la luna, aunque él dice, ¿cómo puede hablar uno de descubrir la luna si la luna está ya en el cielo? Bueno, eso es lo que interpreto yo del texto. Y lo compara con ir a América. Y en ese momento era el descubrimiento, pero habla de que son varios descubrimientos, que no solamente es un descubrimiento el ir a América, sino que tenían que haber existido varios elementos que procuraran que el ser humano llegase a América. Y hablaba de cómo, ya sea los españoles, o él habla la historia de un vikingo, donde empieza a huir y al empezar a huir llega a Groenlandia. Y bueno, sí conceptualiza que antes las distancias eran mayores, porque el espacio se mide por el tiempo. Y claro, imagínense cruzar todo aquel mar a América, todo lo que tardaba y lo que tarda irse en un cohete a la luna. Ahora bien, en medio de toda la crisis que está viviendo esta humanidad, queremos en forma conjunta, el equipo de Juli, que ha estado muy comprometido en tratar de cambiar la realidad de las personas a través de la parte de, de proveer herramientas electrónicas, me propone este proyecto en el cual tenemos algunas experiencias y no solamente de eso, sino que podamos, ese es un pequeño aporte para que otros colegas se animen a proveer soluciones en salud a través de la telemedicina, a través de la teleconsulta. Soy el doctor Luis Elizondo, endocrinólogo, y por alguna razón en la vida me ha encontrado con varios escenarios en los cuales me gusta resolver problemas de salud utilizando tecnología. Y esta es una forma de comentarles algunas experiencias o algunas opiniones que tenemos acerca del tema de la telemedicina. El mundo ha cambiado en todos los escenarios. Y ya sabemos que había una modificación de la salud por parte de la tecnología y eso lo vivimos día a día al mandar correos electrónicos a pacientes, mandar mensajes por WhatsApp a colegas, tener reuniones e informaciones sobre congresos y ha permeado todos los escenarios. Conversaba sobre cómo era interesante el hecho de que no solamente, por ejemplo, en el Poder Judicial hablaba con una jueza hace un par de días que aprecio mucho, y me decía mi prima, que trabaja en el Poder Judicial, que ellos pueden proveer soluciones informáticas, pueden proveer soluciones a través de teleconsulta y documentos que resuelvan problemas entre personas en el Poder Judicial. Y en medio de todo el problema que se genera, el no hacerlo de esta forma siempre, pues recurrir a la creatividad hace que lleguemos a terminar de resolver un problema. Entonces quizás ahora no hayan juicios virtuales, pero en la eventualidad de la necesidad que tenemos de seguir el día a día como sociedad, tenemos que procurar esos espacios y entonces el juicio un día será, al igual que tenemos problemas de salud que podemos resolver a distancia. Y bueno, es una realidad que la tecnología ha cambiado en la vida. Algunos ejemplos, o sea, esto no es nuevo, ¿verdad? Y estos ejemplos tienen la intención de que vean cómo la medicina ha cambiado a través del tiempo y cómo la medicina se ha ofrecido ya a través de otros medios y que tener teleconsulta, asistencia médica virtual no son fenómenos reales. Entonces, por ejemplo, en la Guerra Civil Norteamericana, el médico recibía información médica a los pacientes a través de un telégrafo. Para 1900 se usaba el teléfono con la intención de hacer, bueno, lo hicieron de forma de experimento, transmitir ruidos cardíacos y pulmonares a una persona que está en el otro lado del teléfono. Y el inventor del electrocardiógrafo utilizaba la red telefónica para hacer teleconsultas.
Para 1923 nace un proyecto sueco en el cual se da diagnóstico remoto por radio. Viendo toda esta historia, es súper interesante ver cómo eh, una revista para 1924 publica una cámara receptora que integra al paciente, lo pone en el televisor y después ese televisor tiene además una forma de transmitir al médico y por otra parte se imprime lo que el médico piensa de toda la situación. O sea, se imprime la receta. Cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. En ese sentido, hay un proceso que conocemos todos como proceso de salud-enfermedad a través de la historia variado. Al principio había un concepto mágico donde estaban los chamanes, donde estaba el poder divino de Dios, el castigo de Dios. Luego de eso pasamos al concepto naturista de enfermedad, donde había una relación entre en la física y la mecánica y los eventos de salud, ¿verdad? Estamos hablando de la época ya del Renacimiento. Después ocurre el concepto racional, donde empiezan a haber fenómenos un poquitico más epidemiológicos, habían conceptos de riesgo, estamos hablando para el siglo XVI más o menos, y después para el siglo XVIII, con el advenimiento de toda la revolución industrial, ocurre el concepto sanitario, donde habían ciertas enfermedades provocadas por el estilo de vida en las empresas, ¿verdad? Como en ese momento se provocaban. Y bueno, aunque es un gran brinco, porque falta la parte de la descripción de cuando se descubren las bacterias, para cuando estaba Pasteur, ¿verdad? Brinca en los 1900 a cómo se va integrando progresivamente la tecnología a la salud. Y en ese sentido, todos sabemos como profesionales, y es una de los dogmas que tenemos en medicina, que el 80% de lo que el paciente nos dice viene a partir de la historia clínica y del examen físico. El resto lo que hace es aprobar o rechazar la hipótesis que tenemos para dar ese diagnóstico. En ese sentido, es muy importante que en la telemedicina es una herramienta incluida en este proceso diagnóstico, en el proceso de salud de enfermedad. No es no es un todo, o sea, no es que usted puede emitir todo su proceso diagnóstico a través de la medicina, pero sí puede, por ejemplo, hacer una preconsulta, hacer una postconsulta, después de que el paciente lo vio presencialmente. Quizás, por ejemplo, el cirujano atiende presencialmente al paciente y luego valora sus laboratorios de forma de teleconsulta para saber si amerita progresar en el proceso y le puede comunicar a otro médico mediante teleconsulta que no requiere o que sí requiere el proceso quirúrgico. Entonces, es una herramienta y puede iniciar procesos así como puede finalizar procesos, ¿verdad? Vamos a ver algunos casos más adelante. Vamos a contar la historia de Belén. Belén realmente no se llama Belén, pero bueno, el abuelito de Belén era mi paciente y andaba de viaje. Bueno, en medio de aquel viaje, Belén empieza con polidipsia, polifagia y pérdida de peso y se dan cuenta que no es exactamente por el viaje. También se dan cuenta que tiene una glicemia en 400. Entonces ella tiene a su mano tres elementos, tiene un glucómetro, tiene un teléfono celular, que es mediante el cual el paciente me comparte sus glicemias cada cierto tiempo para optimizar el tratamiento, y también es a la vez la forma en cómo se comunican a la casa y tiene además un glucómetro, como les dije. Entonces, con ese tipo de cosas, Belén se comunica conmigo vía medios electrónicos, me comenta su caso y le dije, bueno, Belén, tenés a mano el tratamiento inicial para eso, que es la insulina. Entonces vamos a tener que empezar a utilizar insulina, tenés bastantes, y si tenés bastante, llevamos doble dosis, como nos recomendó usted de viaje, por aquello que el lapicero que andaba abuelito se nos pusiera mal, y empezamos a dar el tratamiento a Belén. Esa fue la intervención inicial que hicimos a distancia. Cuando Belén llegó, su glicosilada estaba alrededor de 12. Y bueno, pudo disfrutar el resto de su viaje porque no podía hacer una inversión para hacer un cambio. Se monitorizó, su glicemia llegó a niveles bastante aceptables, meta, y pudimos darle una solución a su problema de salud.
Y aquí llegamos a tener dos elementos. Primero tenemos el elemento de la teleconsulta la teleconsulta ocurre cuando tenemos un profesional al otro lado que está interpretando, haciendo el diagnóstico, mandándole las pruebas de salud al paciente y el profesional no entiende algún concepto o no sabe cómo procurar mejorar la salud de la otra persona. La teleconsulta es muy famosa, por ejemplo, cuando se habla de un nivel primario o nivel terciario, a través de la cual pueden resolver el problema sin trasladar al paciente hasta el nivel terciario físicamente, ni que inviertan mucho dinero en salud, ni que también se refiere a ese paciente para hacer que llene las filas de otra lista de espera en el nivel terciario. Entonces resuelve inclusive más casos por tiempo porque es más efectivo, los casos están más comprimidos, no tiene todo el proceso de la consulta, sino que ya recibe el profesional una consulta digerida. Después está la atención médica virtual, es donde un paciente solicita su colaboración a un médico y él directamente llama al paciente para que le ayude. Ahora, es muy importante que esta llamada teleconsulta no solo se produce a través de una cámara web, o sea, también puede producirse a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp, etcétera. Evidentemente, sabemos que cada uno de estos canales electrónicos tiene sus pormenores y tenemos que saber, por lo menos en el escenario que tenemos en la práctica clínica diaria, poner las barreras que queramos ponerle a los pacientes en el quehacer nuestro o el orden en que queramos proveerles. Es decir, que la consulta no sea a través de WhatsApp. Tenemos que evaluar todos los elementos, no solamente es una pregunta vacía, etcétera. Pero es muy importante que no solamente, el concepto acá es que no solamente es a través de una cámara web. Y bueno, ya esto es como el mundo está haciendo sus opciones de mercadeo, sus opciones de comercialización y hay diferentes formas de verlo. Entonces hay empresas que tienen multicanales, es decir, usted puede llamar ¿cómo se llama? El restaurante chino a través de la web y hacer su orden, puede mandar a través de Uber Eats o puede, por ejemplo, hacer una consulta telefónica y el restaurante chino recibe la solicitud, ¿verdad? Y también a veces tenemos, eh, pues digamos, escenarios en los cuales se integran varios canales en uno, pero no siempre están todos integrados, ¿verdad? Y después tenemos el omnicanal, donde yo como profesional recibo todos los canales, Facebook, Google, Gmail, en un solo canal. Entonces, para mí me queda muy fácil, ¿verdad? Sería esto una cosa muy bonita que todo llegara a un mismo punto, ¿verdad? Pero en este momento tenemos el problema de que para esas inversiones de tecnología, para tener todas las preguntas integradas, Facebook, Twitter, Instagram, el correo electrónico, WhatsApp, en un solo punto donde usted pueda gerenciar todas las preguntas y eso se llama omnicanal. Esto es decirles que el mundo ha evolucionado a la forma en la cual recibe una solicitud de servicio por parte de otra persona. Y bueno, lo importante en este escenario, primero es proponerle al paciente diferentes medios para los cuales puede hacer la teleconsulta. Y no solamente al médico para hacer la consulta, sino también al paciente para hacer la solicitud vía web o vía virtual para que le ayude con resolver su problema de salud. Y creo yo que lo principal es tener a mano una serie de canales ordenados que le propongan inicialmente. Y bueno, gracias a Dios, existe bastante evolución en el desarrollo de video y estos días hemos tenido muchas teleconferencias con seres queridos, ¿verdad? Y ha sido la tónica eh, en el medio en el cual se han conectado por diferentes canales, inclusive poco a poco salen otros canales que ni siquiera se conocían. Por ejemplo, ahorita tenemos a la Zoom, que recientemente se incorpora, pero sí existen otros canales, por ejemplo Google Hangouts, donde se pueden hacer inclusive conferencias cortas, pequeñas, compartiendo una presentación, en Zoom también se puede ocurrir,
Entonces, no solamente sirve esto para ofrecer atención médica a los pacientes, sino también para enseñar a colegas o enseñar a pacientes a tener algún cambio. Lo importante primero es hacer la lista de canales que uno tiene disponibles, ¿verdad? Y que conoce. Y al menos, por lo menos en esa lista, si alguno de todos no tiene esto ordenado, es bueno que le consulte inclusive a su hijo o que le consulte a un colega cómo se utiliza cualquiera de estos canales. Y también hay tutoriales en YouTube de cómo se utilizan cada uno de ellos si no sabe cómo utilizarlos. Bueno, los escenarios en los que puede ser utilizada la telemedicina puede ser una preconsulta para llegar a la consulta. Doctor, tengo este problema de salud, necesito que me valore. ¿Qué cree usted que debe llegar a la consulta? Y bueno, usted puede proponer laboratorios para verle o puede ser en la posconsulta, ¿verdad? Y hay muchos elementos en los cuales, digamos, a veces no son ideal del todo tener al paciente, pero en eso está la práctica clínica, ¿verdad? Que usted tenga que decidir, inteligir cuándo este problema que le está presentando el paciente es un problema que se resuelve de forma presencial o a distancia. Y tenemos elementos como la distancia geográfica que nos eviten, o por ejemplo una catástrofe natural, ¿verdad? O a veces monitorear patologías crónicas en las cuales usted ya tiene establecido con el paciente cuáles son las metas para cumplirlas y puede de esta forma tener teleconsulta con el paciente para poderle ayudar. Después, en medio de esto, también puede haber emergencias biológicas, como la que tenemos actualmente, emergencias climáticas, y puede ser un seguimiento posoperatorio. Ya el paciente está operado, ya usted definió que está bien, ya le dio la posconsulta, pero la biopsia no ha salido. Entonces podemos evolucionarlo en el tiempo. Después, también cuando tenemos que prescribir tratamientos de alta complejidad, donde necesitamos monitorizar al paciente en toda su evolución en el tiempo, entonces podemos tener este canal para consultar y también una interconsulta por parte del médico hacia otro profesional. Entonces hay diferentes puntos en los cuales podemos utilizar esta herramienta. Es una herramienta, es así como cuando usted quiere utilizar un ultrasonido para tratar de ver un poco más allá de la imagen interna corporal, a ver, explorar un poquitico más de lo que es el nódulo que tiene la tiroides, de ver qué pasa con la vesícula, es una herramienta. Entonces, es muy importante en el fenómeno de la ética integrar en el proceso de la enfermedad esta herramienta y saber entender cuándo el problema no se resuelve a distancia, sino que ocupamos el paciente presente. Y bueno, puedo comentarles un par de casos que ocurren en el día a día, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos consultas de teleconsultas de colegas odontólogos sobre el manejo de la osteoporosis y recientemente recibí una consulta de un odontólogo en el escenario de que el paciente no podía llegar a la consulta porque ellos tenían que tratar de facilitarle una extracción y tenía 8 años de uso de bifosfonatos, entonces comentamos con el colega las implicaciones o no de hacer la extracción, el evento de la emergencia, qué podía procurar o no. Después también nos han transmitido imágenes por parte de colegas radiólogos o por parte de pacientes, solo la imagen donde, por ejemplo, esa es una foto real, o sea, es una foto que llegó a un WhatsApp donde yo veo un nódulo tiroideo que es irregular, que además es marcadamente hipercoico, tiene microcalcificaciones. Y bueno, lo que le digo al paciente antes de que llegue a la consulta es de que se realice una biopsia. Entonces, también la teleconsulta, ¿verdad? O la atención médica virtual se ve llena de un montón de apps, ¿verdad? Entonces, hay un montón de apps que uno puede integrar. Por ejemplo, Google Drive para que pueda hacer hojas de Excel compartidas con pacientes para que usted pueda seguir la presión arterial, la glicemia, el control de alimentación. Después, ven ahí en la foto, por ejemplo, hay unos que se llaman Diabetes Connect, o hay una aplicación que se llama My Sugar, ¿verdad? También está todas estas aplicaciones para monitorizar la forma en la cual va en el tiempo el performance o la forma, el desempeño físico de los pacientes, ¿verdad?
a nivel profesional. Después, bueno, en Costa Rica tenemos la firma digital para poder firmar algunas de las recomendaciones que hacemos cuando el paciente recupera a distancia. También tenemos la plataforma dictamenmedico.com, donde después de ver la consulta usted le manda un dictamen médico. Muchas veces, a veces se hace en diferido esto porque la consulta se hace en un lugar donde no tenemos internet. Tenemos que ir a conectarnos a otro lugar para hacerlo del dictamen médico y tenemos un archivo digital, EDUS, y bueno, en medio de esta emergencia, por ejemplo, eh, sabemos que hay muchas iniciativas por parte de la Caja para tratar de procurar la atención médica a los pacientes. Entonces, en medio de todo este fenómeno, podemos hacer, lo importante es integrar y saber con cuál de estas aplicaciones me siento cómodo recibiendo reportes, de modo que es bueno buscar, por ejemplo, aplicaciones que monitoricen presión arterial, aplicaciones que monitoricen glicemia, aplicaciones que monitoricen otras condiciones de salud para poder emitir un reporte. Entonces, por ejemplo, este app My Sugar, usted mete las glicemias y todo, y el paciente lo que tiene nada más ve es la hora y la fecha y la glicemia. Y después le hace un reporte y le manda a usted las glicemias, ya todas integradas por fecha, por hora, etcétera. Y con Google Drive uno también puede llevar un control con el paciente de enfermedades crónicas. Creo que lo más importante en esto del consentimiento informado es hacerle saber al paciente inicialmente, mediante un consentimiento informado, que vamos a ayudarle a resolver su problema de salud como parte de un proceso de salud de enfermedad en la cual tenemos una herramienta que se llama teleconsulta, vamos a integrar. Entonces, lo más importante es que el médico procure ese espacio de mediante un canal que defina. No estoy hablando de que los tengan el teléfono 24/7, no estoy hablando de que tengan el correo electrónico que definan. Puede ser la misma secretaria que reciba las consultas y cada quien define el proceso mediante el cual el paciente solicita o el médico solicita si su problema de salud puede o no resolverse por teleconsulta. En mi caso, lo que nos ayuda muchísimo en estos tiempos es consultar con el paciente, sabiendo cómo está la agenda, cuál es su motivo de consulta. Vengo por un neurotiroideo, bueno, evidentemente tenemos que verlo en forma presencial. Vengo porque tengo disglicemia en este momento y tengo que generar tengo las siguientes estratégicas, tengo el siguiente tratamiento. Bueno, podemos verlo inicialmente por teleconsulta, porque el paciente tiene temor a asistir a una consulta. Eh, Tengo esta solicitud. Entonces, el médico define y debe de establecer con el paciente, hacer un contrato de cómo debe ser esa relación. Hay que definir claramente el canal. Yo siempre propongo que sea el paciente el que diga cuál. Eh, en muchos de los escenarios, siempre es una sorpresa que siempre el más fácil es el WhatsApp. La gran mayoría de las teleconsultas la van a realizar por WhatsApp, si porque eso tiene integrado video, la gente tiene el teléfono celular en sus casas. Muchas veces algunas como Skype, como Zoom, que a veces son elecciones de ciertos pacientes, lo que hacen es que tienen problemas porque tienen varios pasos para conectarse. Muy importante que con el paciente se defina la tarifa, los medios de pago para la postconsulta o la preconsulta y que usted defina si quiere cobrarle antes o quiere cobrarle después. Eso es una decisión del médico, ¿verdad? Y del paciente. Eso es un contrato entre ambos. Tenemos que tener una buena conexión, tanto por parte del médico como por parte del paciente. Si no, no vamos a poder tener una consulta tranquilos. Es importante incorporar todas las consultas que estamos teniendo en el expediente, ¿verdad? Tener alguna forma de tener una memoria de lo que está pasando. Funciona igual, o sea, ustedes le mandan el correo electrónico y ustedes deben al decidir, bueno, tenemos estos escenarios de salud, se le al paciente, si usted me comunica que la hemoglobina está abajo de tanto, pues vamos a procurar con tal medicamento, si la hemoglobina está abajo de tanto, le vamos a dar tal medicamento, en la postconsulta recibe usted la hemoglobina y usted decide con él cuál es el medicamento a tomar
pero eso hay que incorporarlo después al expediente porque después se nos va a olvidar y es muy importante. Y siempre hay que hacer un cierre, y este cierre tiene que ver con el seguimiento de lo que acaba de ocurrir, cómo vamos a definir que este problema de salud se mejora o no, y también tiene que haber una forma en la cual el paciente le quede claro qué es lo que ha resuelto y qué información tiene a mano. En mi caso, siendo uno de los canales el correo electrónico o siendo uno de los canales el WhatsApp, utilizando web.whatsapp.com. Mientras hago la teleconsulta y estoy metiendo las cosas en el expediente, al final hago los acuerdos del paciente. Ok, 1, tómese la presión arterial. 2, suspenda tal medicamento. 3, inicie tal medicamento. 4, después hay que producir los documentos relacionados a la consulta, llenado de formularios médicos. Es bueno, por ejemplo, tener eh, un sello de la consulta siempre distribuido por ejemplo, ya sea con la secretaria, en caso de que usted pueda firmar electrónicamente, pero muchos de los seguros ocupan tener el sello físico, entonces tengan un sello a la par de la secretaria para que puedan sellar el documento, ¿verdad? Todo hecho siempre de la forma más responsable posible, ¿verdad? Y la creatividad es la que, como les digo, la que domina este escenario. Y bueno, hay muchas plataformas de pago, muchísimas plataformas de pago. Y cada uno tiene que definir cuál es la plataforma de pago que quiere hacer. Bueno, hay un producto bancario que facilita mucho las cosas que se llama Wink, ¿verdad? Y este producto es importante, es de Copenhague, aquí en Costa Rica, porque nos permite jalar fondos de PayPal. Recientemente no he tenido la oportunidad de tener acceso a él. Hay mucha información sobre un programa que se llama Oliva. Podemos tener también pago diferido a través de Simpe, Simpo Móvil, y lo normal. O el paciente puede pasar a cancelar, ¿verdad? O puede ser que alguno tenga algún mensajero para que pase a recoger el pago electrónico, ¿verdad? Tal vez es menos caro tener el recurso de tener un mensajero que un médico cobrando por datáfono por todo San José o por toda la abuela. En todo caso, el tema es que tienen que definir varios medios de pago porque así como es en la consulta, hay pacientes que van a estar más cómodos pagando en una moneda, pagando de alguna manera, pero es bueno que usted antes de eso defina cómo pueden ser los pagos, ¿verdad? Y que el paciente se acomode a todo este escenario. En fin, la telemedicina es parte de la práctica médica. Es la práctica médica que brinda soluciones a un paciente a distancia, que no está presente, pero sí permite a través de sistemas de tecnología y comunicación darle una solución al problema, donde la creatividad del médico y la creatividad del paciente son lo principal. Les agradezco el espacio, estamos a la orden. Las teleconsultas en medio de todo este fenómeno, les quedo, ahí están en la presentación las consultas y bueno, esperamos seguir construyendo un poco más alrededor de este concepto de la teleconsulta y esta crisis nos puede ayudar a, por ejemplo, accesar a pacientes más lejanos que no podían llegar a nuestras consultas y que podíamos resolver inicialmente su problema para después en una postconsulta evaluar cómo son nuestras respuestas, soluciones. Evidentemente hay problemas que desde el día uno, una fractura se resuelve presencialmente, un dolor abdominal probablemente no se pueda resolver vía teleconsulta. Muchas gracias.